Hola, pues seguimos con los tocadiscos o giradiscos y tenemos ahora un fantástico Sansui. La cápsula ha llegado desprendida y bueno, para darle un pequeño repaso y mantenimiento a ver cómo está. La cápsula lo que estaba es simplemente desprendida de su habitáculo, una gotita de superglue y queda perfecto. En un principio está funcionando. Si lo pongo en 45, veis, queda ajustado. Si quito el servo gobernado por cuarzo, por frecuencia de cuarzo, y doy al pitch, ajusta, ¿veis? Adelanta y atrasa, pero es muy inestable, es un pelín inestable. Si activo el cuarzo, sí, igual. El servo funciona porque si yo rozo un poquito y hago presión, fuerzo que el cuarzo intente mantener la velocidad y efectivamente la mantiene. Entonces pues nada, lo único que le veo es este tema, a ver lo que le ocurre, y bueno, y ya que lo abro pues miraremos en general todo el sistema servo controlado y demás, a ver cómo está y qué ajustes hay por ahí. Pues aquí tenemos el interior. Esto es la fuente de alimentación. Aquí tenemos el servo control de la velocidad y también el control del motor de 20 polos. Y aquí abajo tenemos el generador de frecuencia por cuarzo. Los servosistemas normalmente suelen usar dos tipos, o se usan de dos formas. Uno es mediante una comparación con la misma frecuencia de red y con la propia generación de velocidad de giro del motor. El motor llevará por ahí dentro un pequeño sensor tipo HAL o algo así, y compara esa frecuencia de giro con la red evidentemente tratada, ¿no? Y otra forma es esa misma frecuencia generada, esos pulsos que genera son convertidos a una tensión y luego esa tensión se compara con una generada por un cuarzo. El cuarzo no sé la frecuencia que genera, pero bueno, es una frecuencia muy estable, y luego normalmente se suele demultiplicar un poco porque son frecuencias elevadas, las demultiplican a medida de las revoluciones que le hayas seleccionado, 33 o 45, hace la comparativa entre las dos y estabiliza el motor. Si el motor se ralentiza por
es por un peso excesivo, bien porque el disco sea más pesado, cualquier otra circunstancia, el servo le dice que revolucione un poquito más. Un circuito bastante complejo. Bueno, yo intentaré de descifrarlo más o menos, a ver cómo funciona. Aunque la base la conozco, pero bueno, el funcionamiento luego es peculiar y bueno, trataré de entenderlo mejor. Pues lo primero que estoy haciendo es comprobando las tensiones de alimentación, que son 18 voltios, y su correspondiente rizado, que está muy bien, porque no llega ni a... estoy en 5 milivoltios, no llega, vamos, 0, o sea, 2 milivoltios, una cosa así. Vale, y la tensión de alimentación secundaria, que es esta, que son 7 voltios, tengo 6,8. No está mal tampoco. Y el rizado, a ver si soy capaz de... Y el rizado tiene un pelín más de rizado. Tiene sobre 20, o sea, sobre 10 milivoltios. No llega. Y una señal un tanto rara. Voy a echar un vistazo a esta alimentación, a ver cómo está de condensador y eso. Bueno, el motor lo que lleva es un diodo LED, entiendo que de infrarrojo, y un transistor como fototransistor, los cuales cogen la velocidad o sensan la velocidad con estas rayitas que tiene alrededor del plato del motor. Entonces esto también tiene que quedar limpio. Si hay alguna suciedad puede causar error de lectura. Así que vamos a coger un poquito de alcohol y le damos. Y ya le haremos la gracia completa. Le pondremos un poquito de lubricante en el eje y también el fotodiodo, o sea, el fototransistor que está de aquí abajo, y el recinto donde va alojado lo vamos a limpiar también, porque se ve ahí un pelín, una pelusilla, y lo limpiaremos. Bueno, pues ya lo tenemos listo. Observad todo lo que ha salido. Estaba un harta sucio. Esto, le digo, esto hay que hacerlo con mucho cuidado. Estos son unas ranuritas que lleva. Parece que son pintadas, pero es transparente. Entonces la luz que emite el diodo LED pasa por
por la rajita y va al fototransistor. También hemos engrasado el eje también. Y voy a montar y probaremos. Esto de luego es complejo de hacerlo, ¿eh? No recomiendo de que se haga sin tener conocimiento de lo que se maneja, porque esto hay que tener en cuenta luego la posición del sensor. Esto tiene un desplazamiento, hay que ajustarlo a la lectura que sea óptima. Luego todo el sistema lleva una posición también. En fin, hay que tener mucho cuidado con esto. Ni qué decir tiene que aquí también se ha tocado, se ha trasteado. Se ha quitado esto para algo, igual también para limpiarlo, pero se le ha caído los dos tornillos y ya pues no lo han puesto solamente estos dos. Así que como esto no estorba, que esto aquí no estorba para nada, le he buscado dos tornillitos y se lo he puesto. Pues ya está montado y como corresponde sellado, como viene originalmente. Y ahora ya pues lo colocaremos en su lugar. Bueno, pues esto está ya arreglado. ¿Veis cómo se queda parado? Y 45. Vale, ahora pues lo que toca es ajustarlo, claro. Porque me falta pitch. Muy bien, pues vamos al ajuste. Pues voy a ajustar las velocidades, todos estos controles. Esto se puede hacer bajo dos procedimientos, uno usando osciloscopio y viendo el ancho de pulso en el osciloscopio, que es aquí. Este pulso tiene que estar muy cerrado. Mientras más abierto esté el ancho de pulso, está más desviado en velocidad, bien hacia un lado, bien hacia el otro. Yo lo voy a hacer con el polímetro, que es el otro procedimiento, y el cual pues empezamos en 33,5, o la velocidad de 33,5, y se ajusta el VR73 hasta que el estroboscopio pues se mantenga quieto. Todo eso con el pitch en el centro y el cuarzo, el servo con el cuarzo desconectado, que es este ajuste. Esto es lo que hace regular la tensión de salida del PLL, que es el que va a gobernar el control de salida y a su vez los drivers del motor. Posterior que se haga eso, se ajusta el VR33, que son este y este 3345, y se ajustan a la tensión de 1,4 voltios de lectura que tengo que tener en un punto en concreto de la placa del circuito impreso. Aquí, aquí, que es la salida del conversor de frecuencia-tensión del sensor de velocidad que va dentro del motor. Aquí tengo que poner aquí el polímetro y ajustarlo a 1,4 voltios. Posteriormente a ese ajuste hay que hacerlo lo mismo con el de 45 revoluciones,
y luego con el pitch en el centro, que ya lo tengo, lógicamente, se ajustan los dos finos. Estos son ajustes finos ya de velocidad de 33 y 45. Esto es para mantener en el centro el pitch control. Y con eso pues está listo. Voy a empezar. Bueno, pues ya está ajustado, aunque aquí en el móvil no se ve, pero bueno, tengo aquí mi estroboscopio, que aquí sí se ve. ¿Veis? Parado. Y 45. Mira, este sí se ve parado. ¿Veis? Y otra frecuencia, son dos frecuencias diferentes, esta es 360 y la otra 266,6. Y a la pantalla del móvil, pues una le afecta de una manera diferente a la otra. Pero está bien. Y con el servo cuarzo, con el cuarzo, perfecto, ya sin ningún tipo de baile ni nada raro. Bueno, pues la avería principal era la suciedad del sistema de adquisición de velocidad. Se han cambiado todos los condensadores electrolíticos tanto del generador de cuarzo como de la etapa de PLL normal y driver de gobierno del motor. Se ha ajustado el brazo, la cápsula venía también suelta, también se ha pegado, y luego pues un completo ajuste del tema de velocidad, del comparador de fase. Bueno, pues lo tenemos listo ya para cerrar. Hemos limpiado los conmutadores, el potenciómetro del pitch control de velocidad, y luego también le he cambiado los electrolíticos, que tenían un aspecto no más que regular. Le he cambiado algunos tanto en el generador de cuarzo como en la etapa del driver del motor. La fuente lo he revisado, están todo bien y no cambió ninguno. Todo esto. Así que voy a montar. Bueno, pues llegó la hora de ajustar el brazo. El anti-skating a 0, el brazo en posición de marcha, y tenemos que ponerlo justamente en equilibrio. ¿Cómo? Con todo el mogollón de pesa. Entonces se va moviendo. Ahí casi. Voy a dar un poquito más. Vale, ahí estaría. Está justamente, ¿veis? Vale, ahora en esta posición del contrapeso, la rueda interior, sin que se mueva el contrapeso ya, hay que ponerla a 0. A 0. Y ahora todo el contrapeso se mueve al peso indicado por el fabricante, que esta tiene entre 1 y 1.5. Entonces movemos, vamos a dejarlo entre medio, ahí, entre 1 y 1,5, bueno, 1,25. Y el anti-skating se mueve igual. Estos son 5, la primera rayita, 1, y esta sería 1,5. Pues lo dejamos ahí. Y ya tendríamos
el brazo ajustado. ¿Sí? Ahora ya pues cuestión de se pone, hay que darle primero al lift, moverlo al disco. Una vez que se pone en marcha, ya arranca el plato. El brazo no lleva ningún sensor de puesta en marcha ni final de disco. No hay, está nulo, vamos, nulo no, que no existe. Entonces, tenemos 33. Si queremos, podemos poner cuarzo o no ponerlo. Bajamos el lift. Voy a ponerlo aquí. Bueno, pues muy bien. El problema principal del plato era la suciedad del sensor de velocidad del plato, que lleva un diodo LED normal, lo he visto al final, es rojo, un diodo LED rojo, y un fototransistor, que pues coge cada paso de cada ranura, recoge la luz del LED y genera un impulso en su colector que es entregado a este transistor, el cual hace la función ya de, digamos, previo de todo el control del el motor. También a su vez parte de esa señal la entrega al generador del cuarzo, que es un cuarzo a 7,3728 MHz, para hacer una comparación entre la velocidad detectada y el cuarzo. Lógicamente esta frecuencia es muy alta, y este mismo chip lo que hace es una demultiplicación con algunas de sus patitas ponerla positivo y otra más y demás, y hace una demultiplicación de tal manera que compara 266,6 hercios, que son la velocidad de 33 medios, con 45 RPM, que son 360 hercios, entregados por este fototransistor al pasar por la ranurita. Esa comparativa pasa a este comparador, que entrega hace la selección de 45 y 33, que está aquí, este es el selector de 45, y hace su entrega a través de este potenciómetro a el comparador, al conversor de frecuencia-tensión, que es este grupo de estos dos transistores, que a su vez atacan el driver de la etapa final de actuación sobre el motor. Cuando estamos en velocidad de 45 y pasamos a 33, el mismo plato digamos tiene una inercia porque pesa bastante. Entonces lo que hace es que ahí se pone en marcha un freno electrónico, que lo que hace es invertir el giro del motor momentáneamente, aunque con la inercia que lleva lógicamente no se va a invertir, ¿no? Pero sí lo suficiente como para decelerar de 45 a 33 de forma muy rápida. Eso con este punto lo pone a masa cuando accionamos el cambio de revoluciones, y este grupo de transistores es un multivibrador monoestable, que a cada cambio de pulsación cambia su estado, pasa de estado de corte a estado de saturación, ¿vale? Normalmente este transistor está saturado en funcionamiento normal, solamente pasa el corte cuando
tocamos de 45 a 33. Y al estar saturado, este emisor de este transistor que gobierna todas las etapas de potencia, en un principio está puesto a masa, no hay ninguna, o sea, la tensión que hay es lo suficientemente baja con respecto a su colector, de tal manera que está conduciendo y pone en marcha los transistores de potencia. El tener aquí, el pasar el transistor a corte, que normalmente está saturado, pasar a corte, significa que este transistor, el emisor, quedaría más positivo que su colector, bloqueándolo. Entonces, al bloquearlo, deja de poner en marcha o polarizar correctamente los transistores de potencia, y este transistor este transistor está en paralelo con el condensador y la resistencia. En un principio está saturado, con lo cual aquí hay 18 y aquí hay 18 voltios, y el hecho de que cambie el estado hace que deje de estar en paralelo con el condensador de la resistencia, y el condensador hace su descarga por la resistencia, y ese pequeño carga que tiene es la que hace actuar la inversión de giro del motor momentáneamente. Este se va al corte con el cambio. ¿Y qué más? El neón del estroboscopio también está gobernado por la salida de la demultiplicación ya de la frecuencia del generador de cuarzo, para que el neón vibre a la misma frecuencia que tenemos aquí, que son las de 33 y 45, 266,6 y 360 Hz. Y por eso el estroboscopio funciona tanto en 33 como en 45, que hay algún modelo que nada más que funciona en una de las posiciones de velocidad, porque la ranura está hecha a medida de una de las velocidades nada más. La fuente de alimentación clásica, con un estabilizador bastante aceptable y muy bajo de rizado, no consume mucha potencia, en total son 7 vatios lo que se chupa, y el driver del motor son transistores también de mediana potencia, son de mucha potencia, para actuar sobre el motor de 20 polos. Y bueno, poco más. Está muy bien, el cacharro está muy bien. Está muy bien. Este fantástico Sansui 838.